Aquí se trata de avanzar porque no tenemos mucho tiempo para el 2021 y vamos a explicar por qué queremos que antes del 2021 hagamos algunos avances que permitan que nuestra economía y nuestra sociedad supere esta etapa tan dura que estamos viviendo y avancemos hacia una verdadera independencia, hacia una genuina independencia, una proclamación de la independencia nueva. 200 años de atraso, pero no importa. Muy bien, entonces pido un aplauso otra vez para Alex Belli. Le doy la palabra. Muy buenas tardes a todos. Me corresponde en nombre de la Sociedad Nacional de Industrias extenderles la más cordial bienvenida a esta Casa de los Industriales, que es la casa de todos los peruanos. Yo quisiera primero hacer una referencia personal. Con Manuel Lajo nos conocimos, creo no equivocarme, en 1988. Nos invitó a debatir en un programa que tenía por el entonces Canal 13, Jaime de Altaus. Y efectivamente, desde 1988 a la fecha no hemos parado de debatir con Manuel, pero en los términos más cordiales, más respetuosos. Y traigo esto a colación porque nos une desde ese día una amistad que no se ha interrumpido en el tiempo, con todas las discrepancias y coincidencias. Y las coincidencias son muy fáciles, puesto que en este libro, que tiene un reto hacia el futuro, los desafíos hacia el 2021, y nos queda poco tiempo, o mucho tiempo, no lo sé. En 2 años, 2 años y medio, se puede hacer muchísimo para enrumbar el país a que retorne la ruta del desarrollo, la inversión y el crecimiento. Sí podemos hacerlo. El asunto es tener la decisión política para que esto ocurra. Lo interesante de esa polémica que tuvimos en 1988 con Manuel fue que el programa duró aproximadamente 1 hora y luego nos quedamos 3 horas conversando en la calle, cada uno ya se iba para su casa y de ahí, como dije hace un momento, no hemos parado de conversar sobre las inquietudes y las coincidencias que tenemos con Manuel. Las resumo en la generosa dedicatoria a su libro que me obsequió hace unos días. Los dos queremos, como todos los que estamos acá reunidos, un Perú más justo, más próspero, más eficiente. El asunto es cómo llegar a lograr este objetivo. Yo me reservo para el momento que me toque la intervención desarrollar algunos temas en una rápida revisión del libro. Si tú me hubieras dicho que en una página me lo resumía, me hubieras ahorrado una lectura casi, ¿cómo podríamos decirlo?, casi express de tu libro, que ciertamente reúne las inquietudes académicas. El tema de Manuel desde muy joven siempre fue la agroindustria, la agroalimentación, y bueno, desde ese enfoque académico siempre son muy bienvenidas las ideas, por más distintas que puedan ser las que uno mismo tiene. Yo te agradezco, Manuel, te agradezco haber venido a la Sociedad Nacional de Industrias a pedirnos que la presentación sea en este local. Nos une estas inquietudes, nos une además de estas inquietudes una larga amistad, y te agradezco también que me hayas invitado a ser comentarista en uno de los capítulos que está presentando. El hecho de que el país esté complicado, está revuelto hoy día y que no ha permitido la asistencia de más números de personas, lejos de desalentarnos, debe seguir motivándonos a aportar con cifras, aportar con criterios, con conceptos y con estudios al desarrollo de nuestro país. Gracias nuevamente, Manuel, y esperamos todos la presentación de tu libro, los comentarios que te corresponden. Muchas gracias.
Yo voy a hacer una parte chiquita sobre la situación del Perú en este momento. Creo que todos estamos preocupados porque desde hace 1 año y medio todos los días pasan cosas. Yo voy a leer esto para no extender y les pido disculpas porque voy a dar una opinión sobre cómo salir de esta situación en que nos encontramos hoy día. Este libro es en realidad la continuación de que salió en el año 84. ¿Cómo no volver a esos años? Hambre nacional y pan ajeno. Alternativas en defensa de la economía del pueblo. Este libro, Desafíos del Bicentenario, Perú hacia y desde el 2021, es la continuación de porque tiene algunos de los grandes temas que nos preocupan día a día y que no podemos callarnos frente a lo que sucede. En la línea de Hambre nacional y pan ajeno, publicado en el 84, y Refundemos la política, otro libro publicado en el año 96, en que yo era congresista, el objetivo es diseñar cambios estructurales en 10 sistemas o cadenas productivas, a partir de conocer, por lo menos lo que yo conozco, de cómo funcionan hoy estas cadenas productivas. El objetivo de este libro es diseñar cambios estructurales, llegando a dictámenes de proyecto de ley. Van a encontrar unos 8 o 10 proyectos de ley en el libro, y ya no queremos hablar de teoría crítica, queremos hablar de proyectos concretos, a partir de conocer cómo funcionan hoy. Nuestra tarea es ambiciosa, gigantesca, a veces desmesurada, pero es indispensable. Creo que muchos tenemos y nos damos esta tarea entre nosotros. ¿Qué es lo que hacemos? Hacemos investigación científica, tratamos de ser científicos, tratamos de ser exigentes y rigurosos. No perfecta, pero marchamos hacia allí. Tratamos de ir a la raíz nacional y mundial de los problemas de los peruanos. El ejemplo de mis amigos y grandes maestros y de ustedes es el mejor estímulo. Yo aprendo de cada uno de ustedes todos los días y he aprendido de grandes maestros que tuve la suerte de tener, como Gunder Frank, Antonio dos Santos, Marta Harnecker, Tomás Vasconi, etcétera, gente que ya se está muriendo porque ya son de una generación anterior a la mía, pero que me dieron muchísimo de lo que yo puedo, de los instrumentos y de los puntos de vista que yo puedo manejar para tratar de entender los problemas del país. También hago acción política consecuente y no me he callado cuando he sido congresista. Por eso estamos en la banca hoy día. Me han sacado de la política, pero desde el 2000 en la banca, pero no inactivos, quizás trabajando más sin los recursos del congresista que era, al que le despojaron ilegalmente de su cargo, difamaron y persiguieron políticamente. Esa sí fue persecución política, pero no voy a hablar de eso ahora. Y tercero, la vida familiar y la amistad. Siempre esto compite con el tiempo, con nuestra fuerza, con nuestra energía. Este libro se llama Desafíos del Bicentenario. Pero ¿cuál es el principal desafío del Bicentenario? ¿Cuál es el principal desafío que desde mi punto de vista tenemos que enfrentar? ¿Cuál es el principal desafío? Construir, ahora voy a ser bien político, el bloque nacional y popular con un Estado mayor, unitario, capaz de reemplazar al Estado criollo corrupto que hoy tenemos y acabar con la mega corrupción económica que continúa y la mega corrupción política. Todo eso está en el libro Contra la Barbarie, que saldrá en las próximas 2 o 3 semanas. El nuevo Estado, diseñado en la nueva Constitución legítima, porque no será aprobada con fraudes ni con golpes de Estado como la anterior, sino por consenso de todos, sin exclusiones, como las exclusiones que hubo en 1821, en 1825 y en adelante. ¿Es soñar tener un Estado distinto al que tenemos? Yo creo que no, que estamos cerca de poderlo construir, de poderlo fundar. Crear el poder democrático plurinacional, es decir, reconocer que hay en el país varias naciones, capaz de proclamar y empezar la construcción de la genuina independencia y soberanía del Perú rumbo a una confederación andina y amazónica
antes del 2021. Si nosotros no constituimos hoy un país más grande y seguimos siendo países pequeñitos, creados en una coyuntura que ya pasó, que es totalmente anacrónico, que seamos Bolivia, Ecuador, Perú, Chile, Colombia, Venezuela, deberíamos ser un solo Estado andino, capaz de globalizarnos con justicia y con ventaja, y no ser separados, divididos, para ser débiles, tener nuestra banderita y nuestro himno, pero no tener la fuerza para imponer condiciones en las negociaciones de los temas que interesan a nuestro pueblo. Este es, entonces, nuestra manera de ver el principal desafío. Y ustedes me dirán, bueno, está bueno soñar, pero ¿cómo salir legalmente del actual Congreso y de la actual Constitución? ¿Cómo salir legalmente? Porque muchos le dicen, cierra el Congreso, señor Vizcarra. Pues no le dicen cómo. No le dicen cómo. Bueno, desde el año 1992 y 1993, es decir, el golpe de abril del 92 y el referéndum del 93, cuando yo fui congresista del 95 al 99, esos 4 años durísimos en el Congreso, pero sobre todo desde diciembre del 2003, en que liberado del juicio que me hicieron, imagínense, un juicio penal me hicieron en la Corte Suprema, los que tenían el poder en ese momento, que son los que ahora están empezando a caer, lo estamos intentando con nuestras denuncias formales ante el Ministerio Público, en cuyo interior hoy día se da una lucha feroz, acá debe ser la Z, discúlpenme, entre los partidarios del narcoestado y los que queremos construir un Estado de derecho de verdad. Hoy día la pelea dentro del Ministerio Público es feroz, como todos pueden constatar, ¿no es cierto? Un fiscal de la nación que se comporta como un líder político y una serie de luchas al interior, sin embargo, de donde salen cambios que están habiendo y que son importantes, cambios que son apoyados o no apoyados por sectores del pueblo. En todo caso, lo que yo señalo es que desde el comienzo yo presenté denuncias formales de fraudes y de corrupción ante el Ministerio Público, esperando que hubiera un Ministerio Público en el Perú, pero no lo hay. Entonces, de un golpe y 3 fraudes denunciados antes de realizarse por quien habla, no podía resultar sino lo que ahora tenemos, un Estado monstruoso. Felizmente hay peruanos con coraje luchando contra esta enfermedad, pero el problema no es individual, es estructural. Creo que un Ministerio Público de verdad debería retomar las investigaciones y las denuncias, declarar ilegales las elecciones de abril del 2016. Yo tengo pruebas de que allí hubo un fraude que dio por resultado la actual conformación del actual Congreso. Y las hemos denunciado ante el Ministerio Público, pero fueron archivadas por el fiscal supremo en ese entonces, Pedro Chávar, sin hacer una auditoría o un peritaje del cómputo de los votos o de la forma como se hizo esas elecciones que dieron como resultado que un partido, un movimiento, con solo el 19.4% de la votación tuviera el 56% del Congreso, es decir, 73 congresistas, que son los que ahora tienen el poder. Y legítimamente, pero aparentemente, si nosotros tuviéramos un Ministerio Público e investigara, se darían cuenta que ahí hay un problema muy serio. Y luego hay problemas de lo que en el año 2003 denunciamos, los fraudes durante la década del de 1990. Fraudes que dieron como resultado la Constitución que ahora tenemos. Entonces, creo que un Ministerio Público de verdad debería retomar las investigaciones y las denuncias, declarar ilegales las elecciones del año 2016 e ilegal la Constitución actual por resultar de fraudes. Eso no para asustar a nadie ni para retraer las inversiones, todo lo contrario, para resolver de una vez por todas este problema eterno de la precariedad política del Perú. Nosotros queremos inversiones, queremos empresas fuertes, queremos que funcione el mercado en el Perú, pero con esa política no podemos
esperar nada. Entonces estamos buscando cómo resolver el problema en el fondo. Así, legalmente, podría irse al cambio del actual Congreso y una constituyente que elabore una constitución de consenso, pero sin fraude. Ese sería el inicio del Perú soberano con una demora de 200 años. Perdonen que haya pasado por esta parte política, pero ustedes saben que uno se contagia, ¿no?, cuando es político y no deja de pensar en qué pasa. Sin embargo, creo que es importante que ustedes sepan que hay un cuestionamiento a la legalidad y a la legitimidad del actual Congreso y de la actual Constitución, y que ese cuestionamiento tiene pruebas, tiene base, y que un Ministerio Público debería investigar, debería encontrar a los culpables, debería declarar ilegal tanto el Congreso actual como la Constitución, sin pelearse con nadie. Podríamos estar de acuerdo para avanzar en resolver de una vez por todas el problema político y el problema social y económico del país. Pues bien, aquí la parte económica, rapidísimo. Estrategia económica y política, dimensiones nacional y global. Nosotros queremos que en el Perú 2021 vayamos hacia una economía del buen vivir o summa causae. ¿Qué es? Buen vivir es summa causae en español. Summa causae, vivir en equilibrio imitando a la naturaleza. ¿Qué? El pensamiento andino. No es volver al pasado, más bien es avanzar hacia el futuro. No es un programa para el 2021, sino que se pretende se inicie desde ahora, hacia una economía del buen vivir o summa causae, que sería la estrategia económica y política con sus dimensiones nacional y global. Pues bien, acá pueden ver ustedes después seguramente qué significa summa causae, pero lo central es que hay una forma de pensar distinta a la forma capitalista neoliberal, o sea, no hay una sola manera de pensar. Cuando llegaron los españoles, nosotros existíamos y teníamos otra manera de pensar y de sentir. Y entonces eso es lo que queremos desarrollar, sin dejar de tener, yo tengo un doctorado en Inglaterra, he tenido que defender mi tesis en inglés, yo no me voy a dejar de utilizar los instrumentos de la cultura occidental. Yo valoro la cultura occidental, valoro la ciencia y la tecnología de Occidente, la uso, la utilizo, pero no me vuelvo gringo, no me vuelvo anti-indígena. Yo soy un indígena peruano que tiene estos instrumentos de globalización que nos sirve para avanzar. Entonces, hemos trabajado varios mercados, el financiero y el de la previsión, o sea, las AFP, la ONP, Salud. Hemos trabajado el tema minero, ya no soy yo un especialista en agro, también me he metido en el tema minero, pequeño, mediano y grande. Hemos trabajado más la agroalimentación y la agroindustria y la agroexportación, que es tan importante ahora. Hemos trabajado el tema laboral, hemos trabajado el tema de tierras y territorio de las comunidades y el tema del cambio climático y las semillas transgénicas. Hay una ley de semillas transgénicas en donde se prohíbe durante una década la importación de semillas transgénicas para evitar cualquier riesgo de contaminación de nuestras semillas. Hay una gran discusión sobre eso, sin embargo, ya pasaron 7 años y casi no se ha aplicado esa ley, como muchas otras, ¿no? Entonces, hemos trabajado eso también. Hay otros temas que no hemos trabajado, el de energía, el de vivienda, transporte, salud, educación, deporte, descentralización. Pero no importa, vamos avanzando. Y en este avance, por ejemplo, en la reforma de la previsión, o sea, ONP, AFP, vemos el tema nacional y el tema mundial, o sea, global, y vemos la economía y la política. No voy a desarrollar más esto, es un asunto metodológico. Los proyectos de ley para iniciar la superación de varios sistemas productivos actuales. A partir de lo que conocemos de la situación objetiva de varios sistemas, que son estructuras productivas y mercados configurados por el actual modelo en las décadas recientes, se ha propuesto como proyectos de ley el avance desde su situación actual del año 2016, que estaba escribiendo el libro, hacia el 2021. O sea, ¿qué se puede hacer en esos sistemas para mejorar la situación? Ese es el cambio posible y necesario desde el actual modelo hacia un socialismo de mercado andino. Incluye la costa y amazónico, con nuevos mercados y fuerzas productivas
que no produzcan desigualdades y exclusiones insostenibles de la mayoría social. Hay muchas personas, incluso de mi familia, gente joven, que no le gusta el término socialismo. Por eso yo hablo de socialismo de mercado. Se trata de que haya mercado y funcionen los mercados en el Perú, mercados competitivos, que los mercados monopólicos avancen hacia una situación distinta, pero con realismo. Por eso es que yo hablo de socialismo de mercado, no estatista, ni neoliberal, y no avanzando hacia la corrupción, como hemos visto en América Latina, que muchos regímenes progresistas no han podido liberarse de la corrupción y hoy día se pagan las consecuencias. Entonces, nosotros acá tenemos, por ejemplo, 3 de los 10 componentes del paquete de reformas integrales hacia el buen vivir que estamos proponiendo en este libro. Este libro es un intento de aportar para formar un programa de gobierno antes del 2021. Por eso es que queríamos que venga César Villanueva. Somos muy buenos amigos con él. Creo que tiene una serie de cosas positivas, también tiene límites importantes, pero no podemos estar esperando que venga el 21. Tenemos que trabajar ahora, se trata de trabajar ahora. Entonces, allí hemos desarrollado la reforma de las AFP en un proyecto de ley, el primer capítulo del libro, que es un proyecto de ley completo. Se trata de cambiar el sistema previsional unificando las AFP con la ONP, con la pensión 65, que tiene 500.000 beneficiarios de 125 soles mensuales, cuando hay 2 millones de mayores de 65 años en el Perú. Pero habría que ver cómo avanzamos. Y la gestión social de esas inversiones. ¿Por qué si hay 45.000 millones de dólares de la plata que han aportado los trabajadores asalariados, solo lo deben manejar, digamos, la Superintendencia de Bancos y Seguros y 3 grupos económicos? Nosotros queremos que haya transparencia. No decimos que lo han hecho mal, han hecho cosas buenas, pero también cosas malas. Y lo bueno sería que haya transparencia, como acá en este libro encuentran toda la información, digamos, que hay que actualizar sobre el sistema previsional, en detalle, y cómo se decide dónde se invierte esa plata. Ese es el principal fondo de inversiones del Perú, pero lo manejan 3 grupos económicos privados que tienen una gran ventaja. Reciben cada mes casi el 13% del salario de casi 3 millones de trabajadores asalariados. Pero en el Perú son 18 millones de trabajadores, la mayoría no asalariados. Ahí está el problema principal. En este libro se plantea cómo incorporar a los 13 millones o 12 millones de trabajadores no asalariados al sistema previsional. Cómo hacer que ahorren para tener una pensión y que no sean solamente los asalariados los que puedan tener una pensión. Por eso es que nos interesa ese tema, pero no es un problema de pensiones, es un problema de inversiones, es un problema de estrategia del mercado de capital, es un problema de equidad, es un problema de eficiencia. Eso es lo que queremos y por eso es de que estamos aquí en la Sociedad de Industrias diciéndoles a los empresarios y a la industria que tenemos que avanzar con transparencia en modificar este sistema. Giovanna Prealé, que es la presidenta del sistema de AFPs, de la Asociación de AFPs, ha entendido esto y discutimos con ella siempre sobre cómo avanzar. Hoy día ustedes han visto en la República que aparece que ha habido 225.000 personas que han llegado a los 65 años y han sacado todo prácticamente su fondo de ahorros y se lo han gastado o lo han invertido o lo han puesto en otro lado. Pero lo cierto es de que si es que no se modifica el sistema de previsional va a desaparecer. Incluso ese sistema minoritario que atiende a cerca de 3 millones de personas de 18 millones. Entonces, ese es uno de los temas que nos interesa muchísimo
El otro es el destrabe de las inversiones en la gran y pequeña minería. Bueno, no vamos a hablar de Conga, que hasta ahora está ahí detenido, y Tía María también. Entonces ahí hay una discrepancia y tenemos que pensar en cómo avanzar en una genuina nueva minería. Eso lo ofreció Ollanta Humala, pero nunca lo dio. Ahora no dicen mucho de eso porque nuestro presidente Vizcarra conoce muy bien todo lo que es la gran minería y es bueno que sepa eso. Pero hay que desarrollar, yo no voy a desarrollar ahora eso, esperemos que lo haga nuestro amigo Jorge Sotelo sobre minería, pero acá tienen un resumen de lo que desde mi punto de vista es necesario en la minería. Luego, freno al monopolio agroalimentario y al neolatifundio, la propiedad de la tierra. Yo creo que hay un tributo, un impuesto que debería evitar que se profundicen los monopolios en el Perú y también que se frene y se ponga fin al megalatifundio. Entonces, ese es en resumen lo que estamos proponiendo. Aquí están los principales expositores y nuestro programa artístico que ya empezó con Oscar Tarazona. Acá tienen un resumen de lo que planteamos en cada uno de los 9 mercados. No voy a desarrollarlo para no cansarlos, pero sí les digo que en cada uno de esos mercados estamos proponiendo cosas, ¿no? En el mercado financiero, ya lo dije, unificación de las AFP, incorporación de los no asalariados, reforma de salud. No estamos diciendo en general, estamos estudiando cada caso, estamos conversando con los funcionarios que tuvieron a su cargo esas instituciones. El mercado minero de agua y de cabeceras de cuenca, lo hemos discutido en Arequipa con el presidente de Buenaventura, Raúl Benavides, hermano de Roque Benavides. Ahí está Jorge Sotelo, que nos va a hacer un resumen del resultado de esa discusión, que fue muy alturada y muy importante sobre la minería peruana. El mercado agroalimentario y agroindustrial, ¿por qué la ley de soberanía y seguridad alimentaria está estancada en el Congreso? Y qué proponemos como estrategia, tanto para la estrategia productiva y agroexportadora del Perú como la transparencia en la formación de precios. Nosotros hemos encontrado que los actuales precios del pollo, del pan y de otros productos está 20% por encima del promedio, del margen histórico de ganancias, y creemos que deberían bajar. Si bajan los precios de estos productos, no solamente ganarían los consumidores, también ganarían las grandes empresas, porque venderían más. Ya no ganarían por margen unitario, sino por volumen vendido. Pero la economía peruana nos estancaría a 4%, estaríamos creciendo a 6, a 7%. Esa es una de las propuestas que hacemos claramente en este libro, que bajen los precios de los alimentos que tienen componente importado y que se gane, digamos, más, también en la gran empresa, la mediana empresa, pero no por margen, sino por volumen vendido. Luego, hay una tipología que hemos elaborado para tener una estrategia agroalimentaria más adecuada. El mercado laboral y el salario mínimo vital, ahí solamente 2 ideas. El salario actual, el salario mínimo actual y el salario promedio actual es la tercera parte de lo que era antes del Fujichoc, es decir, antes de agosto del año 90. Nosotros proponemos que hay que aumentar el salario mínimo de manera gradual, sensata, inteligente. Y hay que aumentarlo, ojalá que el ministro Cristian Sánchez esté de acuerdo, de una manera que no dañe a la pequeña empresa y que ayude a que el mercado no sea tan desigual. El mercado de tierras, también hemos trabajado esto sobre el minifundio y el mega neolatifundio y tenemos una propuesta. Allí está la propuesta principal contra el monopolio y contra el neolatifundio.
y mercados para la titulación y registro del territorio de las comunidades indígenas y la Amazonía. Tenemos que titular y defender las tierras de las comunidades. No vamos a seguir prolongando la no titulación para que las concesiones para explotar incluso petróleo, minerales, siga. Y finalmente, mercados afectados por el cambio climático, mercados de semillas transgénicas y mercados de agroexportaciones. Nosotros teníamos sierra exportadora, ahora tenemos sierra y selva exportadora. Fue nuestra propuesta y ya esa ley fue promulgada y está funcionando. Pues bien, amigos, yo dejo acá este resumen. En general, lo que tenemos es una propuesta en 9 o 10 mercados importantes para cambiar las cosas. Y hemos llegado a tener proyectos de ley, no solamente hemos pensado en proclamar cambios, estamos presentando proyectos de ley. Ese de las AFP, la ONP, fue presentado por APFA en diciembre del 2015. Por supuesto que no se discutió en el Pleno y está archivado, esperando que se retome y podamos avanzar en la reforma previsional antes de que desaparezcan las AFP, como va a pasar si es que sigue la situación como está.